Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Estamos ya entrando a octubre, estamos cerrando el tema de alabanza y adoración y estamos entrando a un nuevo tema. Yo quisiera que usted viera unas imágenes que quise sacar para iniciar este tema del mes de octubre. Sigamos, vamos a verlas por ahora. Muy bien, apaguemos la luz y devolvámonos para verlas otra vez y verlas pensando en lo que eso implica. Ok, son imágenes que hemos estado mirando, viendo a través de los medios de comunicación y que de alguna forma nos están mostrando el panorama que estamos viviendo actualmente. No quiero dañarle ni su fin de semana ni su futuro, ¿cierto? Pero es bueno mirar lo que está pasando y que no es solamente un asunto local, sino que es un asunto a nivel mundial. Hay terrorismo, hay incremento de la xenofobia, hay tendencias extremas en los asuntos políticos, todo eso obviamente afecta a la economía, hay mayor pobreza y también hablamos de los asuntos climáticos, terremotos, inundaciones, huracanes, tantas cosas que se están presentando y esto debe ser de alguna manera para nosotros algo que nos alerte sin entrar en pánico. Debemos estar pendientes de lo que está pasando y la pregunta es ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza hacia el futuro, porque cuando uno ve la cosa así, uno dice ¿qué esperanza hay? ¿No? Tenemos unas serias amenazas actualmente de grandes potencias, de personas que de alguna manera han direccionado naciones y que en cualquier momento pueden armar un conflicto que tenga un alcance global. Y eso es una realidad, que cada día nosotros oramos para que obviamente no suceda, pero que sabemos que en el transcurrir de los tiempos se van a presentar. Finalmente va a ser lo que vamos a estar viviendo, pero la pregunta es cómo entonces enfrentamos el futuro. Por eso hay muchos que no quieren tener familia, no quieren tener hijos, porque lo que se avecina no parece ser un ambiente favorable para la educación, construcción de hogares y la educación de hijos. Pero queremos de alguna forma, nosotros como cristianos que somos, como conocedores del Dios en el que hemos creído, queremos tener un mensaje de esperanza y de fe para el futuro. Así se llama nuestro tema de este tiempo, un mensaje de fe y esperanza en el futuro. No es que esté centrado en el futuro, sino más bien para poder enfrentar el futuro. ¿De dónde vamos a tomar la ilustración que nos anime en la fe? De los salmos. Así que este tiempo vamos a invitarles a que estén leyendo los salmos, no que corte sus procesos de estudio que normalmente algunos tienen, sino que incluya en sus lecturas algunos salmos. Los salmos nos alientan con respecto a situaciones que estamos viviendo o situaciones de amenaza que se pueden presentar, porque de alguna forma tenemos que enfrentar la vida con expectativa de fe y de esperanza. No podemos enfrentar la vida con temores y con miedos,
Así lo hacemos, lo único que vamos es acrecentar la problemática que ya existe. Así que mi deseo y anhelo en este tiempo a través de la Biblia es que usted tenga un mensaje de fe y esperanza en su corazón con respecto al futuro. ¿Está bien? Para ello vamos a comenzar con uno de los salmos, el Salmo 34, si usted me acompaña. En el Salmo 34, en el día de hoy vamos a iniciar, vamos a estar leyendo varios, no vamos a leer los 150, sino nos cogería la segunda venida de Cristo aquí, pero por lo menos vamos a mirar algunos de los salmos y algunas porciones en los salmos, porque hay salmos que son muy extensos, su contenido es muy extenso, entonces no podríamos de ninguna manera agotar el tema, ni siquiera en una reunión como esta de 1 hora en nuestra predicación. El Salmo 34, este es uno de los 8 salmos que menciona a David en uno de los periodos difíciles, cuando David había caído en desgracia, era el enemigo público número 1 de Israel, sin causa justa. Esto quiero aclararlo porque pues obviamente si uno hace un mal pues tiene que asumir las consecuencias. Si David hubiese generado un daño para Israel, pues obviamente la nación tendría todo el sentido para declararlo enemigo público número 1. Pero la verdad es que David había hecho más bien beneficio, había traído bienestar a Israel. Usted bien conoce la historia de David con Goliat y de ahí en adelante se hablan de muchas hazañas que David desarrolló dentro del pueblo de Israel. Pero por el hecho de que Dios lo había elegido para ser el sucesor del rey que en ese momento estaba vigente, que era Saúl, Saúl mismo se había encargado de montar toda una persecución. El cartel de los sapos desde esa época funciona. Quiero decir, a David le montaron toda una película y inmediatamente comenzó una persecución contra él, era una persecución política, al punto que David tuvo bastante tiempo que estar huyendo y escondiéndose. Injustamente, vuelvo a insistir que es injusto, así que tiene que asumir esa situación, tiene que vivir con ella y tiene que esperar, tener confianza, tener fe en el futuro de que finalmente Dios va a poner las cosas en orden, porque esa es la intencionalidad de David. Tiene que enfrentar el momento difícil, lo que aún en el futuro pueda venir complicado, pero tiene que tener la esperanza que algo va a suceder y Dios va a poner todo en su lugar finalmente. Eso es lo que en los salmos, por lo menos en estos 8 salmos que se mencionan acerca de esta experiencia en David, vamos a resaltar. La primera está en este Salmo 34. En este Salmo 34 es una época, dentro de ese estar huyendo David, estar escondiéndose, una época en que narra cómo David tuvo que desplazarse hasta la región de los filisteos. Usted sabe que los filisteos eran enemigos naturales del pueblo de Israel. Así que siendo él judío, le tocó aún infiltrarse en medio de sus enemigos para poderse librar de sus propios contemporáneos y coterráneos. Así que la situación usted ya se puede imaginar cómo era para David. Está huyendo de su propio pueblo y tiene que esconderse entre sus enemigos. Así que si no lo matan sus amigos, lo tendrían la posibilidad de matar sus enemigos. O sea que no hay opción para él, está en medio de 2 fuegos, pero tiene que jugar entre eso, cómo librarse de su persecución interna y cómo aventurarse para que sus enemigos puedan aún causarle la muerte a él. Eso es lo que estamos viviendo en esto. Si usted quiere de pronto complementar esta historia del Salmo 34, usted puede leer 1 Samuel capítulo 21, ahí se narra la historia que está viviendo David. Fue una ciudad que se llama Gat y el rey de allí era Aquis, aunque en algunas partes cuando se menciona a este rey se menciona a Abimelech y en ese sentido es un título y el nombre, o sea, como hablamos de Roma hablamos de los Césares, pero hablamos de los nombres de algunos Césares. César Augusto era César, pero su nombre era Augusto. Así que así hablamos de el rey Aquis o Abimelech, que es quien en esa época está reinando a los filisteos. Y obviamente cuando David se infiltra entre los filisteos, finalmente es descubierto. Obviamente él trata de pasar desapercibido, pero es muy difícil, habiendo tenido ese renombre que tuvo contra los filisteos, porque Goliat era filisteo, que no lo descubrieran. Finalmente lo descubrieron y le tocó hacer lo que muchos hacemos en la vida: nos las tiramos de locos, ¿cierto? Usted ha visto mucha gente que la tira de loco en la vida, que no lo es, pero se hace pasar como loco. A David le tocó hacerse el loco y literalmente
comportarse como una persona que ha perdido el juicio, dejar que la baba corra por su barba, hablar incoherentemente, comportarse de forma incoherente para poder hacer creer que está loco. Y de alguna manera los filisteos, cuando lo vieron en esa condición, pensaron que de razón Israel se deshizo de él. Si una persona en esas condiciones no vale para nada. Así que se libró David de que lo hubieran matado una vez que lo descubrieron los filisteos. ¿Por qué? Porque se la tiró de loco. Obviamente esta fue una estrategia que él tuvo que emplear para librarse en ese momento de la muerte. Así que huyendo de Israel, se esconde entre los filisteos, lo descubren, tiene que volverse a Israel, y la única forma o el único lugar donde puede esconderse con alguna garantía de seguridad es el desierto. Y en el desierto, en el caso de Israel, que es un desierto rocoso, lo que más hay allí son cuevas en medio de los peñascos. Así que David busca una de estas cuevas para esconderse y pasar allí ese mal trago. Una de esas cuevas se conoce en la Biblia como la cueva de Adulam. Y en esa cueva David estuvo escondido por algún tiempo mientras cesó la persecución. Solo que en esa cueva de Adulam se encontró con un grupo de personas que se volvieron sus compañeros. Pues eran personas muy especiales, endeudados, afligidos y amargados. Tras de que gordo, hinchado, ¿cierto? Problemas que él ya tiene, injustamente causados, y cuando él se esconde en esa cueva, ahí hay, y se habla de cerca de 400 endeudados, afligidos y amargados. O sea que la condición para David es una condición bastante difícil. ¿Cómo enfrentar estas situaciones que son causadas por situaciones que no son de su propio pecunio, o sea, no son causadas por él directamente, pero que tiene que asumirlas? Todo eso que estamos viviendo nosotros en el mundo, pues la mayor parte de esos problemas, si no todos, no tenemos nosotros una incidencia directa, pero sí los efectos de eso nos afectan a nosotros. Yo les contaba, pues tuve que retrasar mi regreso una vez que estaba visitando a mi hijo por Irma, por el huracán. Se cancelaron los vuelos, lo retrasaron, y eso me afectó indirectamente, y yo no soy el culpable era Irma. Aclaro, Irma, no Hilda. Que van a decir, siempre le echan la culpa a la mujer. No, yo me estaba con mi mujer, pero en este caso fue Irma la responsable. Así que las cosas que están sucediendo, tarde o temprano, nos van a afectar. Uno a veces dice, esos son problemas por allá, en otros lugares. Ahí se ve la guerra, por ejemplo, en este momento en el Medio Oriente, que se está viviendo, los desplazamientos que se sufren como consecuencia de esas guerras, y usted y yo no vivimos eso. Pero si las cosas siguen en este proceso de calentamiento y volviéndose más frecuentes y volviéndose más presenciales en todas partes, tarde o temprano nos podrán afectar. Así que tenemos que estar preparados para enfrentar la amenaza. Obviamente no podemos con temor y con miedo hacerlo. Tenemos que hacerlo con esperanza, y para nosotros los cristianos se llama fe. ¿Cómo enfrentar el futuro? Con fe y esperanza. Así que, volviéndonos al Salmo, ya entendiendo el momento que vive David, vamos a leer al menos los primeros versículos de ese Salmo. Ese Salmo tiene una característica, y que los 22 versículos que tiene están escritos en una forma muy particular. Tomaron la letra del alfabeto, lo que nosotros llamamos alfabeto en el caso de los hebreos, y cada uno de esos 22 versículos corresponde a una letra del alfabeto. O sea, si lo pudiésemos leer nosotros en el original, encontraríamos que tomaron el caso para nosotros que llamamos abecedario, y de cada letra fue David escribiendo un pensamiento. En el caso nuestro se llama abecedario porque es ABC como comienza. En otros casos es el alfabeto, porque en el caso de alfa y después viene beta, alfabeto. En el caso de los judíos, pues obviamente tiene una connotación de nombre diferente, pero lo que se trata es escoger la A y construir un versículo, la B y construir otro, y así fueron construidos los 22 versículos de este Salmo. Eso es como una información adicional que no tiene nada que ver con la salvación, así que si lo olvida, no importa. Pero para que lo tenga en cuenta cuando usted lea la Biblia. Versículo 1. Versículo 1 dice, bendeciré a Dios, oh Jehová, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así comienza este salmo. Ya usted conoce la
el ambiente que rodea a David cuando está escribiendo el Salmo. Este Salmo no lo escribió David después de que pasaron los momentos difíciles, después de que fue restaurado en el reino de Israel, sino cuando lo está viviendo. En el momento de que todo esto se presenta a su alrededor, persecución, seria amenaza de su pueblo, seria amenaza de los filisteos, una cantidad de gente a su alrededor amargada, afligida, endeudada, cuando todo eso está pasando en su vida, él escribe diciendo: bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso el tema que acabamos de terminar acerca de la adoración y la alabanza a Dios es algo que es muy importante aprenderlo, porque es algo que David de aquí por lo menos nos está sugiriendo que es necesario mantener en las épocas complejas y difíciles. Porque alabar a Dios o bendecirlo cuando todo resulta a favor es fácil. Pero cuando las cosas se complican, cuando las cosas se ponen difíciles, mantener ese estado de ánimo de alabanza y adoración grata a Dios es complicado. Y ahí es donde este salmo toma un valor especial, porque David lo compuso en el momento más complejo, pero no deja de desahogar sus emociones de frustración, de injusticia, de persecución, de amenaza, de serio problema con respecto a la muerte, sino que por el contrario, David lo que escribe aquí es de fe y esperanza para el futuro. Y comienza diciendo que se puede alabar a Dios en todo tiempo. Eso es lo primero que nosotros debemos grabar en nuestro corazón, y es que uno no necesariamente tiene que volverse circunstancial. No puede ignorar las circunstancias que le rodean, pero no necesariamente está uno limitado a que las circunstancias condicionen las reacciones. Esto es muy propio del ser humano. El ser humano justifica sus reacciones por las circunstancias que le rodean. Un esposo puede decir: ¿y cómo no va uno a andar amargado? ¿Cómo no va uno a andar irritado si es que los hijos nunca hacen caso? El problema son los hijos. A veces en el trabajo, ¿cómo uno no va a andar afligido haciendo un trabajo que no es grato, no es agradable con el jefe que uno tiene? El problema es el jefe. ¿Cómo no va a andar uno preocupado en esta vida con este constante vaivén que vivimos? Usted vio las dos imágenes últimas, no quise meter mucho de nuestra realidad, pero no sé cómo se sienta usted en este momento en nuestra causa nacional con respecto a la justicia, por ejemplo. Si nuestra gran expectativa está en que se haga de alguna forma justicia con respecto a los otros problemas, y la justicia está en problemas, ¿qué esperanza tenemos? Entonces, de alguna forma todo eso se vuelve, y nosotros justificamos entonces las reacciones. Cada persona hace su propia justicia. Usted está viendo los linchamientos, usted está viendo la persecución, usted está viendo que la gente está tomando iniciativa, porque ya no podemos confiar en que la justicia lo haga. La justicia está comprometida. Entonces justificamos en este acto de corrupción que vivimos nuestras actitudes y acciones. Yo no pago impuestos, ¿por qué? Porque se lo roban. Justifico mi acción en una situación externa. Uno no puede ignorar las circunstancias. Nosotros como cristianos no somos idealistas como a veces nos dicen. Somos lo más realista que existe en este mundo, porque conocemos lo que es y lo que será. Nosotros no andamos con fantasías diciéndonos: tranquilo, que todo esto se va a mejorar. Esto se va a empeorar, porque es algo que constante y continuamente se incrementa. La Biblia habla de principio de dolores, hablando de terremotos, hablando de inundaciones, hablando de tantas cosas. Principio de dolores. Eso quiere decir que con el tiempo se van a aumentar y a acrecentar en intensidad. Y eso quiere decir que las cosas, desde el punto de vista climático, van a ser complicadas. Y nosotros no lo negamos. Lo que decimos es: ¿y cómo nos preparamos para enfrentar ese mañana con la actitud que Dios espera que lo hagamos? Bueno, tenemos que aprender esto que David decía. En sus momentos más difíciles dijo: lo primero que uno tiene que saber es que uno puede alabar a Dios y vivir confiado, no importan las circunstancias, porque no justificamos nuestras actitudes o reacciones en las circunstancias. Nunca le eche la culpa a su esposo, esposa, hijos, hogar, economía, país, situación problemática nacional o internacional, de su propia reacción emocional. Usted es responsable de sus emociones,
de cómo las controla y maneja. Yo no le estoy diciendo que no sentimos miedo, que no sentimos preocupación, que no sentimos una amenaza para el futuro. Lo que le estoy diciendo es que aún sintiéndolo, tenemos que aprender a capitalizar y manejar esas emociones, porque si no nos vamos al traste, aumentamos la crisis comenzando con una actitud equivocada. Así que cuando David enfrenta, él dice: yo he alabado a Dios, y aún más en este tiempo su alabanza estará en mi boca. Una de las cosas que no podemos olvidar que hemos estudiado es cómo adorar a Dios. El tema con el que cerramos hace 8 días fue muy elocuente con respecto a Abraham. Cómo Abraham, de alguna manera, a pesar de no haber recibido durante 25 años la promesa más esperada, el deseo más grande de su corazón, siguió confiando en el Señor. Estuvo dispuesto y diligente para ayudar en todo lo que Dios quisiera que hiciera. Bueno, eso es lo que debemos seguir haciendo. Usted y yo tenemos un buen futuro, y quiero decírselo con toda la certeza que la palabra de Dios nos brinda, porque Dios habla de nosotros diciendo que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero Dios también nos advierte en Mateo 24 y 25 que alrededor las cosas no van a ser de pronto igual, pero que usted sí puede salir adelante. ¿Qué tiene que hacer? Aprender a hacer lo que hizo David. No dependió de sus emociones y no dejó que sus emociones desbordaran en palabras, sino que empezó fue a alabar a Dios, y al decidir hacerlo, inmediatamente su corazón entró en el equilibrio que se necesita. Hoy yo quiero hablarle, durante este tiempo, quiero hablarle de la importancia de manejar las emociones y equilibrar su vida de forma correcta con la fe. La fe es lo que nos permite mantener equilibradas las emociones. Muchos cristianos son muy emocionales. A todos nos gustan las emociones, y no es que sean malas. Si fueran malas, Dios no las hubiera colocado en el ser humano, pero el amor es una emoción que de alguna forma la experimentamos. Igualmente la alegría es una emoción, igualmente la satisfacción es una emoción. De alguna manera todo eso es positivo, pero también encontramos otras que son muy negativas. Y estas emociones tenemos que aprender a controlarlas. ¿Cómo las controlamos? Con actos de fe. No negamos lo que sentimos, pero actuamos de acuerdo a lo que creemos. Por eso es fundamental que en este tiempo las personas tengan claras sus convicciones o creencias, porque ante tanta amenaza, obviamente lo que brota del corazón de forma natural es temor y miedo, pero lo que le permite a uno sobreponerse a ellos se llama fe. Y fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos que Dios ha prometido. Esa es la mejor forma de definir este asunto hacia el futuro. Así que David controló sus emociones, no se puso a irse lanzar ristre contra Saúl, causante de gran parte de su daño. No se puso a darle un trato inadecuado a los que le rodeaban, aunque eran amargados. Imagine usted estar con 400 amargados al lado, endeudados, afligidos. ¿Qué le contarían a David toda esa gente? Y sabían quién era David. Así que de alguna manera ellos esperaban que David les resolviera el problema. Dios de alguna forma metió a David en un lío cuando estaba en mucho lío. ¿Cómo le ayudo yo a esta gente? Sin darse cuenta, la actitud suya empezó a transformar la vida de los que le rodean. Si usted quiere continuar con esta historia, porque no es el tema del día de hoy, pero si usted quiere continuar la historia de quiénes eran los 400 y en qué se convirtieron finalmente, estudie en la Biblia un tema que se llama los valientes de David. De esos 400 se dice que David constituyó 333 hombres que se conocieron en Israel como los valientes de David. Y eso quiere decir que esos hombres fueron los que dieron las mayores victorias una vez que David fue constituido rey. Fueron aquellos que garantizaron todo ese tiempo de abundancia y prosperidad en Israel, cosa que en la época de Saúl estaba medio enredado. Los valientes salieron de ahí, pero ¿cómo se generaron esos hombres valientes? ¿Cómo esos hombres endeudados, afligidos y amargados se convirtieron en hombres con esperanza y fe? Porque hubo un hombre que en medio de ellos mantuvo la esperanza y la fe. Para usted, en su casa, en su hogar, en su familia, en su entorno laboral,
los que son estudiantes en su entorno académico, son responsables, todos lo somos, de generar un ambiente de esperanza hacia el futuro, de generar una situación cambiante hacia el mañana, pero positivamente hablando. Les contaba a algunos y para mí fue un proceso muy satisfactorio poder acompañar a una de las empresas estatales locales, en el caso del distrito de Bogotá, que se llama Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, ERU. Es la que tiene como responsabilidad hacer el estudio, la evaluación y los proyectos para la transformación de Bogotá. Así es su eslogan: transformamos Bogotá. Y estuve con ellos en la oportunidad de rendición de cuentas del primer año. Esta empresa viene de una fusión de dos grandes empresas estatales distritales, y de alguna manera esta gran empresa de un año estaba rindiendo su primer año de evaluación. Y al escuchar la presentación de los proyectos que tiene, quedé aterrado, porque como ciudadano de a pie en esta ciudad desconozco completamente qué es lo que están pensando aquellos que están al frente de la transformación de Bogotá. De pronto usted y yo nos quejamos mucho de Bogotá, pero quienes están en esa responsabilidad están pensando y proyectando un cambio para que sea una ciudad donde todos quieran venir y nadie se quiera ir. Entre esas cosas está una alameda entre el Parque del Virrey y el Parque Simón Bolívar, una alameda, un lugar donde se pueda transitar en esta ciudad, caminar con su familia. Imagínense un proyecto como esos. Y apenas le hablo de uno de 12 proyectos mega que existen. Hacia el 2019, que termina esta gestión y periodo de alcalde, y hacia el 2028. Creo que algunos de estos proyectos terminarán mucho más allá. Así que le quiero decir que algunas cosas usted no las verá. Pues, yo tengo fe, pero tampoco tanto. Yo sé que tarde o temprano su hogar será feliz. Algún momento nosotros tendremos que dar cuenta a Dios, y si estamos hablando de 30 o 40 años en el futuro, a lo mejor no la veremos nosotros. Pero ¿quiénes la verán? Sus hijos y los hijos de nuestros hijos, si el Señor no ha regresado antes. Y hay gente que está trabajando en esto. Obviamente eso requiere una inversión de capital muy alto, y nadie quiere meter la mano al bolsillo. Estatalmente no tendríamos suficiente recurso para hacerlo, y la única forma es que se uniera lo estatal con lo privado. Las empresas privadas metieran dinero en esto, pero ¿quién quiere meter dinero con la corrupción que estamos viviendo? Perdóneme, hemos matado la confianza al punto que lo que nos podía beneficiar ni siquiera creemos que vale la pena invertir en ello. Tenemos que cambiar, y pues eso era la intencionalidad. Y son 200 personas en este momento en esa empresa, 200 personas para este tipo de proyectos. Pero pues obviamente vamos a orar, y de alguna forma yo quisiera, como bogotano que soy, invitarle a usted, que si es bogotano, no lo es, pero habita en Bogotá, usted vaya por lo menos un día a pie, bueno, quiero decir en servicio público, no se transporte en su carro privado, al lugar donde necesite ir, vaya en ese transporte público y vaya a uno de los paraderos, de los muchos que hay en este momento en la ciudad. ¿Cuál es el afiche o publicidad que hay en los paraderos hoy día? Yo soy guajiro, pero amo Bogotá. Yo soy quindiano, pero amo Bogotá. Yo soy costeño, pero ¿no lo han puesto? Tenemos que de alguna manera decir, mire, aunque no sea de esta ciudad, yo estoy comprometido con esta ciudad. ¿Cierto? ¿Yo qué? Ahora el pato paga. Ese no lo he visto, pero voy a estar pendiente. Pero la idea es esa, la idea es que de alguna forma yo tengo que tener una expectativa del mañana. ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Critica, condena, juzga. Estamos diciendo, pues yo si tuviese la opción me iría de Bogotá a otra parte, pero mientras esté aquí usted saca todo el provecho posible sin hacer ninguna inversión necesaria. Así que estamos viviendo una época que este mensaje de fe y esperanza podemos aplicarlo en todo el sentido del diario vivir. No solamente son asuntos espirituales,
es cómo enfrentamos la problemática familiar, la problemática social, la nacional, y cómo nos preparamos para la problemática mundial, con fe y esperanza. Alabar a Dios cuando las cosas van bien es fácil, pero como Él dice, alabar en todo tiempo se vuelve complejo, y eso es una decisión de la voluntad. No espere que usted se sienta bien, contento, feliz para alabar, que eso es lo que muchas veces hace. Uno a veces le pregunta a una persona, y estás alabando al Señor con gozo y alegría en tu corazón, pero ¿qué motivo tengo? Es que no necesita motivo. Eso es una decisión que uno toma. Al contrario, si hay motivos para no hacerlo, la forma de poderse sobreponer a ello es decidiendo hacerlo. Haga el intento. El día que usted se levanta, como uno dice, con baja nota. Hoy me dijo mi esposa, me levanté con baja nota. ¿A usted no le ha pasado? Por lo menos a ella y a mí nos pasa muy frecuente. Y a Dios gracias no estamos en la misma sintonía. Porque fatal el día que ella me diga estoy en baja nota y yo le digo yo estoy más abajo. ¿Qué tal los dos en esa situación? Cuando ella me dice eso, yo normalmente estoy en alta nota. Cuando yo estoy en baja nota, normalmente ella está en alta nota. ¿Cierto? ¿Y qué debemos hacer? Pues obviamente yo no puedo quedarme ahí. Yo trato de estar con ella y tratar de subir esa mala nota con la que comenzamos el día. De alguna forma, todos y cada uno de nosotros tenemos esos episodios. Usted puede tenerlo laboralmente. Usted llega a su empresa y los problemas que hay bajan su actitud para trabajar. Y usted se queja del problema, pero con esa actitud lo está empeorando. Usted se queja de la problemática económica, pero con esa actitud de que ese problema económico no lo soluciona nadie, y entonces empieza el suicidio financiero. ¿Cuál es el suicidio financiero? Eso, no controlemos las finanzas para no asustarse. ¿No le ha pasado? Que cuando uno empieza a ver la cosa difícil, uno dice, ¿para qué controlar? Si lo que me genera es estrés, no controle y se muere. Hay que empezar a controlar, a ver por dónde está el déficit, dónde están las goteras económicas del presupuesto familiar para corregir. Eso es lo que uno tiene que hacer, pero son decisiones que tiene que tomar. No espere que vayan y lo saquen de la cama. Fatal. Cuando usted se levanta así y dice, no, yo como que me quedo a dormir otro rato más. Y bueno, gracias a Dios los pensionados pueden hacerlo. Los otros normalmente viene un memorando adicional que le van a decir, tiene que llegar a las 8 de la mañana a la empresa. Usted tiene que salir de la cama, usted tiene que levantarse, tiene que desayunarse, tiene que ir a trabajar, tiene que hacerlo, es una decisión, pero tiene que hacerlo de la forma adecuada. Y la forma adecuada es así, alabando a Dios en todo tiempo, teniendo la actitud de confianza y fe en el futuro. Muy bien, lo que está diciendo David es, yo lo hice y dio resultado. Porque si estas cosas no dieran resultado después de la prueba, obviamente las anulamos para el consejo histórico en el futuro. ¿Qué ha permanecido? Lo que realmente sirve. Lo que no sirve se desecha. En las entidades que reciben todas las propuestas de inventos, de generación de soluciones a problemas, hay muchos que no sirven, que no funcionan. Funcionan los que han sido aprobados, probados y han comprobado que realmente traen un beneficio. Bueno, estos salmos en la Biblia han pasado la historia, el tiempo para decir no funciona. David fue, después de esta época, David fue rey de Israel y fue el mejor rey de Israel que pudo tener esa nación. Entonces funciona que en todo tiempo bendigamos al Señor y que de continuo esté su alabanza en nuestra boca. Vámonos al versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿En qué se podía gloriar una persona? ¿En qué se gloria usted? Haga su ejercicio individual, personal. Cuando a usted le dice a alguien, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted qué dice? Yo soy una persona irresponsable, maltratador familiar, aprovecho las oportunidades para ser deshonesto. ¿Usted se presenta así? Usted de eso no se gloria. Tampoco existe, es una hipótesis. Pero de alguna forma nosotros cuando nos presentamos hablamos de lo que nos gloriamos. Y de pronto usted tenga que sacar a colación, usted fue gerente de,
y habla de una empresa reconocida, obviamente si es multinacional mejor. Usted habla de alguna obra que realizó que de alguna forma es conocida generalmente. Usted habla de pronto de que es papá de un hijo que hoy día es una persona socialmente muy influyente. Usted saca a relucir aquellas cosas de las que se gloría. David llega a la cueva, están allí con él 400 afligidos, endeudados y amargados. Y David, ¿qué empieza a decir? Yo soy David y yo destruí a Goliat. ¿Sí? ¿Verdad es? Sí. Y se podía gloriar de eso. Pero en ese momento eso es historia pasada. No sé cuántos años usted tenga, qué edad avanzada, según dice la Biblia, tenga usted. Pero yo creo que usted es viejo el día que usted empieza a hablar más del pasado que del futuro. Eso lo dijo Juan Gosaín, capítulo 3, versículo 2. Porque algunos dicen, todo lo dice la Biblia. No, a veces hay gente que se dispara con cosas interesantes. Él dijo, una persona es vieja cuando habla más del pasado que del futuro. Cuando a usted le preguntan de qué se gloría, usted normalmente siempre hace alusión al pasado. Pero, ¿qué del futuro? Y yo sé, a todos nos pasa el tiempo. Y ya no tenemos de pronto la facilidad de cumplir todos los anhelos y sueños que como jóvenes tuvimos. Pero, ¿no le queda nada guardado para estos años de vida? ¿O usted agotó todo el potencial de vida ya? Porque a veces la pensión o la jubilación se asemeja a ya no tiene más por qué vivir. Por eso hay que sostenerlo hasta el final. No, un momentico. ¿Cuáles son sus sueños y sus planes? ¿Cómo usted ve hacia el futuro la vida? O su carrera en este momento está cifrado en que ojalá lo más pronto posible y con el mejor salario posible usted pueda pensionarse. Porque el día que usted se pueda pensionar, ojalá lo más joven posible, con el mejor salario posible, usted se va a dedicar a descansar, ¿será? No presupueste su vida de esa manera. Ojalá, y yo oro, y créame que lo hago, oro por nuestros jóvenes profesionales, porque ya los que más adelante se fueron, nos toca arreglemos lo que es. Pero los jóvenes profesionales, oro para que puedan terminar ese ciclo productivo en sus vidas lo más temprano posible. O sea, que de alguna forma ellos sean productivos y que inviertan en esa productividad para que en lo más corto posible de tiempo las inversiones trabajen para ellos. Que ellos no trabajen más para invertir, sino que ya la inversión empiece a trabajar para ellos, para que ellos se dediquen a hacer cosas trascendentes, para que no estén pensando yo tengo que estudiar y hacer otra especialización de 5 que lleva otra más, que no tengo que pensar en que tengo que cuidar mi puesto porque si lo pierdo hoy día poder tener trabajo es un problema. No, que pueda decir mire, no me importa si hay o no hay un contrato de trabajo, hoy me puedo dedicar a hacer lo que quiera hacer trascendentemente. Dedicarse uno no es a levantarse a las 10 de la mañana, por el contrario, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, levantándose bien temprano y empezar a hacer cosas que no necesariamente me van a pagar por ellas, pero que me producen una gran satisfacción de vida y fuera de eso producen un gran bienestar a los que me rodean. ¿No le parece una forma adecuada de planear la vida? Y esa es la que Dios propone. Eso es lo que Dios dice. Pero la pregunta actual es, ¿en qué te glorías? ¿Te glorías es solamente de lo que hay atrás? ¿De lo que hiciste? ¿Ya para ti no existe un mañana, un futuro, no existe un plan, un proyecto? Cuídese. Siempre tenga algo más, que el día que usted se muera y el Señor le pregunte, ¿habías acabado la carrera? Dígale, sí, en muchas, pero todavía tenía unos proyectos. ¿Y usted cree que qué le va a decir Dios? Te felicito. Porque hasta el último día de tu vida estabas produciendo, pero ya no para generar recursos y sostenimiento, sino para generar transformación y cambio. Ese era el propósito de Dios en la vida desde el comienzo. ¿Dónde iba Adán a comprar? ¿A de uno?
Carulla, Éxito, ¿a dónde iba a comprar? Dice que el huerto tenía árboles para cada mes del año. Había suficiente productividad. Él no tenía que trabajar para producir, pero tenía que trabajar. Había que labrar el huerto. Había que cuidar el huerto. Había que ponerle nombre a los animales. Había trabajo, pero no ese trabajo que hoy nosotros tenemos. Hoy a veces el trabajo, y yo lo he dicho en algunas oportunidades, y pila si usted es responsable de dar trabajo a otras personas, hoy el trabajo se llama esclavitud, estilo siglo XXI. La gente está esclavizada trabajando, porque no se le paga lo que es adecuado y porque se le demanda más de lo que está comprometido, ¿o no? Bueno, pues pongamos la casa en orden, y si Dios nos dice cómo, hagámoslo. ¿En qué se gloría usted? ¿Saben qué se gloriaba David? No en haber destruido a Goliat, no en haber acompañado durante algún buen tiempo a Saúl siendo su escudero principal, no en las grandes victorias que ya había tenido con Israel. ¿Saben qué se gloriaba? En Dios. Ahí lo dice, en Dios se gloriará mi alma. ¿En qué se gloria usted? ¿Sabe qué significa esto? Traduzcámoslo en términos que podamos nosotros entender. ¿Sabe qué me alegra a mí al levantarme cada mañana? Saber que Dios está de mi lado. Y saber que Dios, como lo cantaban ahora en nuestro tiempo de adoración, es un hacedor de imposibles. Lo que no puedo yo, lo puede Él. Así que cada mañana cuando me levanto, yo pienso es en el Dios que tengo y lo que eso significa en mi diario actuar. Yo no acudo a Dios cuando esa baja nota empieza a generar depresión, angustia, aflicción. Yo acudo a Dios aún en ese momento cuando mi nota está baja para decir, menos mal que te tengo a ti. Porque si solo dependiera de lo que siento hoy sería un día fatal. Pero tú eres el Dios que puedes transformar lo que siento. Así que sin negar, olla de presión con válvula que deja escapar, sin negar lo que estoy sintiendo, hoy me siento afligido, me siento que los problemas me superan, yo creo que tú eres un Dios poderoso y no hay nada imposible para ti. Eso es sobreponer la fe a las emociones. Es lo que usted declara, es lo que usted cree, es la forma en que usted actúa. Pues esa debiera ser si nos llamamos cristianos. Porque nuestra vida depende de aquel título que decimos tener. Si yo soy cristiano es que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, esta es mi forma de actuar. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo. A veces la gente dice yo soy cristiano, pues no se nota. Lo disimula muy bien. Creo que tienen que darte un premio de cómo esconder el cristianismo en una experiencia tan frustrante como la que vives. Si era esconder el cristianismo, lo hiciste excelentemente. Pero como el cristianismo se trata de dar a conocer a Cristo a través de nuestra vida, se trata de todo lo contrario. ¿En qué se gloria? Yo me glorío en el Dios que tengo. Dios me ha permitido vivir grandes experiencias en el pasado. Y el pasado es desde hace un minuto para atrás. Pero ¿sabe qué? Tengo expectativas de mejores experiencias de este minuto en adelante. Porque tengo un Dios que todavía no ha terminado de hacer lo que Él ha prometido. Porque tengo un Dios que todavía tiene que trabajar en mi vida en la transformación de mi carácter para cosas mejores y mayores. Así que mi expectativa es gloriosa. Eso es lo que David estaba diciendo. En Dios se goza, se gloría mi alma. Gloríese en el Señor. Si algo tiene de qué gloriarse es que tiene un Dios que le respalda. Que usted no es circunstancial, que usted no es de cambio climático conforme esté el clima, está usted. No, usted vive de esto. Mire, cuando eso sucede, va a pasar la segunda parte. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Por qué cree usted que David escribió lo que escribió cuando dijo, en Dios se gloría mi alma? Yo soy una persona que me levanto todos los días muy temprano en la cueva de Adulam, me baño, me arreglo y estoy listo para trabajar. ¿En la cueva de Adulam? Usted se levantaría estando perseguido, con gente afligida, amargada, endeudada, estando metido en una cueva con las mínimas condiciones. ¿Usted se levantaría a decir, estoy listo para trabajar? No, ojalá se acabe este día lo más rápido posible. Ojalá se muera Saúl lo más rápido posible. No, David estaba de pie y la gente le preguntaba, ¿y a qué se levantó? ¿Cómo que a qué se levantó?
Tenemos que estar preparados para ese momento que va a llegar en el que me digan: David, ya puedes subir a Jerusalén. Yo tengo que estar listo, ¿o no? Me decía don Saúl, que trabajó mucho con empresas. Hoy día la gente está desempleada, mandando hojas de vida a todas partes. Y lo llaman a las 9 de la mañana, 10 de la mañana: mire, hemos recibido su hoja de vida, ¿puede presentarse ahora para entrevista? ¿Qué responde? ¿No puede ser mañana? ¿Cómo? Usted está desempleado, señor. Ah, es que no me he bañado. 10 de la mañana y no se ha bañado, qué pena, no nos sirve. Porque a usted lo pueden llamar y decirle: mire, si en 10 minutos puede estar acá, el trabajo es suyo. Le tocaría ese empijamado, sin bañarse. Es levantarse. Y es estar preparado, listo. El momento no lo conozco yo. ¿Qué es el momento de mi vida? No lo sé. Pero puede ser cualquiera, cualquier momento puede ser el ideal. Y usted tiene que estar listo. David se levantaba: en Dios se goza y se gloria mi alma. Estoy preparado. Entonces, ¿qué empezó a suceder a su alrededor? Los oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes eran los que estaban alrededor? Amargados, afligidos y endeudados. Pero según él, ¿cómo empezaron a hacer esos que están a su alrededor? Empezaron a alegrarse. Oiga, ¿verdad? ¿No? Vale la pena. Porque el día que David sea rey, podemos nosotros estar con él. Pues imagínense, estamos compartiendo las duras, vamos a vivir las maduras. Así que listos, preparados, así como David a las 7 de la mañana, todo el mundo a hacer devocional. Bueno, eso es lo que va a suceder. Pero si usted llega negativo, pesimista, diciendo que ¿cómo se llama? John King con ese. No, es que hizo que explotara otra vez en el. No, es que Trump ya levantó la voz. No, perdóneme. No espere que sus hijos digan: papá, estoy entusiasmado con mi carrera. Depende de que nosotros alabemos a Dios y nos gocemos en tener el respaldo de Él, que empieza a cambiar el entorno. Los otros se alegraron. Y entonces, cuando David empezó a ver que la gente empezó a cambiar su actitud, ¿qué les dice? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dentro de las muchas cosas que David tenía, es que era buen músico. Había practicado mucho durante sus años de juventud con el arpa, con la cítara. Y era un buen músico y cantaba bien. Cuando David llegó a la corte de Saúl, llegó por una razón. ¿Por qué? Porque Saúl andaba tan deprimido que ninguna emisora en esa época podía subirlo de ánimo. Porque uno a veces, cuando está desanimado, ¿qué busca? La Mega, Olímpica, Tropicana. Va uno subiéndole a ver si, metiendo música movidita, uno como que se despierta. Allá le pusieron todas las emisoras a David, a Saúl, y ninguna levantó. Pero alguien le dijo: uy, conozco un músico que es espectacular. ¿Y dónde está? ¿En qué emisora? No, todavía no ha lanzado el primer LP. Pero yo creo que puede salir adelante. ¿Y quién era? Y David llegó y empezó a cantar y sacó a Saúl de la depresión. Por eso se volvió su parte de su corte, su paje de espada, porque era el que le tocaba el arpa para ayudarle en sus momentos de depresión. Exaltemos aún a su nombre. Únanse conmigo para engrandecer a Dios. Claro, un buen músico que no tenía otra cosa que hacer en la cueva de Adulán sino cantar y tocar la cítara, empezó a contagiar a otros en eso. Yo creo que pues es David, ¿no? Si a mí me pusieran, el Señor diría: más bien ore. No vaya a cantar porque los tira, tras de que ya endeudados, afligidos, no, se los tira. Más bien ore. Si usted tiene una buena voz, lo esperamos en la coral. Si usted es buen artista, lo esperamos en la obra de teatro. Porque uno tiene que exponer su talento aún en las épocas más difíciles de la vida. ¿Quién quita que haya ahí algún productor que pueda decir: ¿sabe qué? Yo me encargo de sacarlo adelante. He sacado a Shakira, ¿por qué no voy a sacar a David adelante? Pero no necesitaba David eso. Recuerde que él se gloriaba ¿en quién? En Dios. Y la gente empezó a exaltar a Dios alrededor de David.
Y ya al final la gente no hablaba de deudas, no hablaba de amarguras y razones para estarlo. ¿La gente de qué hablaba? De engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cuál es la última canción que se está tocando? Cantémosla, David. Y cantaban. ¿Qué más hacían en la cueva? ¿Me entiende? Ahí nacen las grandes oportunidades, en los momentos más complejos, pero tiene que haber alguien que tome la iniciativa de hacerlo. Y cuando alguien comienza, los demás se unen. Bueno, ¿cuántos de ustedes son solteros y de pronto en edad de merecer, decían las abuelas? Mire, yo le doy un consejo de un salmo para que usted encuentre la otra media naranja, porque a algunos les tocó el limón agrio, pero bueno, la media naranja en el futuro. Dígale a aquel que es su interés emocional o aquella que sea su interés emocional, dígale, usted puede repetir conmigo el Salmo 34:3. ¿Qué dice? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pregúntele eso. ¿Usted puede en todo tiempo y momento engrandecer al Señor conmigo y exaltar aún a su nombre? Porque el día que esa muchacha en la cual usted tiene su interés le diga, no, a mí me va a dar vida igual o mejor que la de mi papá. Por eso cuando uno se presenta ante el suegro, ¿qué le dice el suegro? ¿Y usted con qué la va a sostener? Dice, tengo 2 millones. Bueno, no es mucho, pero yo eso le doy a mi hija. Dijo, no, esos son los que yo cuento. No llegan los hijos hoy a la casa con una fantasía de estas. Es que suegro, yo cuento es con lo que usted le está dando. Engrandeced a Jehová conmigo. Eres capaz de asumir la vida que aunque estemos en la peor condición puedas decir, no importa, vamos para adelante. ¿Usted necesita una mujer profesional, sabia, entendida, escultural? No, usted necesita una mujer que a su lado pueda cantar cuando todo el mundo llora. Que a su lado tenga esperanza cuando todo el mundo está desesperanzado. Usted necesita esa mujer. Usted necesita un varón que cuando vengan los problemas no salga corriendo y abandone el hogar. Usted necesita un varón que diga, mire, no importa lo que venga y asumiré cualquier situación y con ustedes y saldré adelante con el Señor. ¿O no? Hablo de los solteros, los demás de malas. No, mentiras. Todavía podemos componer la cosa. Todavía podemos arreglar esto. Dígase cada día, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Hay de aquel o aquella que casados se vuelven gotera continua. ¿Recuerdan? En tiempo de lluvia. ¿A quién se le llama así en la Biblia? A la mujer cansona, cantaletosa. Bueno, hay hombres iguales, porque ya empecé a mirar algunas que si pudieran matar con la mirada yo estaría fulminado. Pero es que estoy repitiendo proverbios. Dice, la mujer cantaletosa, cansona, es como una gotera en tiempo de lluvia. Tin, 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 tin. Mire, el marido tratando de salir adelante y usted echándole tierra. Pero es que usted, con razón no le dan trabajo. Por eso Jesús no se casó. Por eso él prefirió solito salir y hasta la cruz, porque qué tal la mujer de uno ahí al lado en la cruz. Imagínese, ahora va a excusar que no va a llegar esta noche a la casa porque tiene que estar ahí. Perdón. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Hay problemas, hay crisis, hay dificultades, hay amenazas. ¿Qué hay que hacer? Engrandezcamos a su nombre. Unámonos para decir que nosotros tenemos nuestra forma de gloriarnos en el Señor y de Él esperamos todo su respaldo, ¿o no? Así es que uno sale adelante, porque esta vida es bastante complicada. Engrandeced, imagínese la palabra, engrandeced a Jehová conmigo, engrandecer. ¿Usted puede engrandecer a Dios? Dios ya no puede ser más grande de lo que es. Si no fuera, entonces no serviría de Dios. Si nosotros tenemos que estar echándole aire a Dios porque se nos desinfla de vez en cuando, imagine uno ir a Dios, Señor, tengo este problema, dice, venga mañana porque hoy estoy deprimido. ¿Qué tal uno con un Dios así? Dios es todo lo que puede ser y no puede ser más, es todo. Entonces, ¿cómo puedo yo engrandecer a Dios?
Eso pareciera no ser, por lo menos gramaticalmente, correcto. Si es que la intención no es que engrandezcamos a Dios, sino entienda cuán grande es Dios. Entienda todo lo que ese Dios, si es el Dios en el que confía usted, puede hacer. Engrandezcamos quiere decir, venga y contemplemos a Dios. Y usted con su esposa diciendo, y es que es bueno, mire, no, y misericordioso. Uy, a veces nos disciplina, pero también nos restaura, ¿o no? Es contemplar la grandeza de Dios. Venga y hablemos de la grandeza de Dios. Deje de repetirse, uy, yo maté a algún cura y tenía que ser obispo porque me ha ido en esta vida. Deje de repetir eso, que ni cura ni obispo mató. Simplemente la vida a veces es compleja y difícil, pero tenemos un Dios que es demasiado grande para no considerarlo parte de la solución de nuestro problema. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No voy a dar cursos prematrimoniales si esta respuesta no es la que me dan los contrayentes. Así que mire a ver los solteros qué van a hacer. 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y sáltese al 6 para complementar un poquito esta idea. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Está hablando ya no solamente del comportamiento, sino el testimonio. David había hecho lo que está diciendo los primeros versículos y ahora está diciendo lo que él han visto otros que ha hecho. Dice, yo busqué a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? Por lo menos en este versículo, la manera de buscar a Dios es ¿cómo? Orando. Porque dice, busqué a Dios y Dios me oyó. O sea que yo tuve que haber hablado. La gente dice, sí, yo busco a Dios, pero se la pasa toda la vida buscándolo. Porque nunca habla con Él. Usted necesita buscar a Dios, usted no necesita venir a la iglesia. Y qué pena, corte eso por favor. Porque qué amenaza tan seria que tenga uno que venir a la guerra, a la iglesia. Claro que es una guerra a veces, pero que venga a la iglesia. ¿Qué problema? Si no vienes, estás perdido. No, usted no está perdido si no viene a la iglesia. Se pierde de unos buenos tiempos en la iglesia. Usted está perdido si no acude a Dios. Si usted no le ora a Dios, está perdido, eso sí se lo puedo decir. Pero mientras usted hable al Señor, usted le busque en oración, Dios le responderá. David dijo, yo le busqué y Él me respondió. ¿Cómo se califica David en el versículo 6? Este pobre, imagínense, si él es pobre, nosotros somos arrancados, pues, ¿o no? Este pobre diciendo es que no dependía de mí. Es que como Dios no le iba a responder a quien mató a Goliat, ¿o no? ¿Cuál es la carta de presentación cada vez que timbraba en oración al cielo? Por favor Dios, ¿y quién lo busca? El que derrotó a Goliat. Ah, no, sí, un momentico, ya lo paso. ¿Usted cree que Dios es así? No, es que le llama el gerente de tal empresa. Es que le llama a fulano de tal que tiene más títulos. No, ¿sabe qué? Este pobre clamó. ¿Quién puede clamar? Cualquiera. Porque a veces la gente le dice a uno, es que a mí no me escucha Dios. Pues será que no habla. Si usted habla, Dios oye. Ah, pero es que yo no oro como usted ora, con la elocuencia, es que no necesita mucha elocuencia. Usted lo que necesita es decirle a Dios lo que está sintiendo. Y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo, ¿o no? A veces le dice, Señor, ¿sabe qué? Me siento, y el Señor dice, siéntese. No, es que no sé qué decirle, Señor, es que no sé ni cómo me siento. Ah, tranquilo que yo lo entiendo, yo sé cómo se siente. Usted habla y Dios oye. Él me oyó y me libró de todos mis problemas. Versículo número 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mentiroso, mentirosa. Ah, sí, eso le pasa por no traer la Biblia. Yo le puedo decir cualquier cosa y usted dice sí. Y después sale a repetir, el pastor dijo que allá todos los problemas se solucionan. Yo no le dije que todos los problemas se solucionan. Aquí lo que le estoy diciendo es, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Y en el versículo 4 dice de todos sus temores. No le dice que le resolvió el problema, pero le quitó lo más grave que David en ese momento tenía: sus temores y su angustia. ¿Qué necesita usted para enfrentar la vida? Pues hacerlo con valentía y con arrojo. Sé valiente y esfuérzate. Pues eso es todo lo que usted necesita.
Pero cuando el temor y la angustia es lo que se adueñó de su corazón, usted está en la olla. Porque cuando dice, me libró de mis angustias, ¿qué quiere decir? Que yo estaba esclavo de mis angustias. Y déjeme de pronto pronunciarlo. A lo mejor usted es esclavo de sus angustias. A lo mejor usted está prisionero de sus sentimientos. Usted no se puede desprender de ese sentimiento pesimista. Usted no se puede desprender de ese sentimiento depresivo. Usted no se puede desentender de ese sentimiento de que a mí todo me sale mal. Ley de Murphy se aplica en mi vida. El problema no es que usted piense, es que usted es esclavo de ese pensamiento ya. Hay gente que uno le habla y siempre dice, sí, tienes toda la razón, pero ¿sabe qué? Eso es para mi vecino. Eso no es para mí, eso no puede ser para mí. Para mí, hábleme de lluvia continua. Nosotros a veces jocosamente con mi hija decimos a veces como que llevamos una nube propia, ¿no? Porque no importa el sol que esté haciendo, siempre a nosotros nos llueve. Tenemos nube propia. Usted de pronto podrá decir así, ¿sabe qué? Equivocado está. Porque la Biblia dice que Dios puede librarle de, o sea, puede quitarle ese yugo que lo mantiene atado, puede liberarlo de sus angustias, liberarlo de sus temores. ¿Y sabe qué es lo que a veces más temor nos produce? Las oportunidades. ¿O no? Tiene usted una gran oportunidad y usted se paraliza. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? Uy, pero es que es tan grande, y usted cada vez que está pensando se está volviendo más chiquito y dice, no, mejor es lo poco conocido que lo mucho por conocer, ¿o no? Sus grandes oportunidades las dejó pasar, ¿por qué? Por temores y miedos. ¿Qué tal que llegaran a marcarle? Bueno, en esa época no había WhatsApp, me imagino señal de humo. David, ya Saúl murió. ¿Salgo? No salgo. Salgo, no salgo. Y como en el desierto no había margaritas, ahí se quedó. A veces uno en la vida la pasa, salgo, no salgo, salgo, no salgo. Y cuando por fin la última dice salga, ya le llaman diciendo ya contratamos a otro. Usted puede perder sus oportunidades. ¿Por qué? Por temores, miedos y angustias. ¿Cómo nosotros vemos el futuro? Yo siempre he dicho, mire, de este país hay gente que se quiere ir, les ayudo, dígame qué hago para que usted se vaya si quiere irse. Porque entre más se vayan, más espacio hay. Más oportunidad se genera, ¿o no? Esto tiene que seguir adelante y tiene que seguir funcionando. Y si hay otros que se quieren ir a hacerlo en otra parte, nos da oportunidad de hacerlo a nosotros aquí. Así que, ¿quiere irse? ¿O quiere hacerlo de muchos? Que se fueron y les tocó volver. Y al volver les tocó comenzar de nuevo. O los que se quedaron y dijeron, mire, esto está difícil y duro, pero ¿sabe qué? En el Señor se gozará mi alma, no seré esclavo de mi angustia, no dejaré que el temor, y sigo adelante. Y aquí estamos, hemos sobrevivido y nos hemos engordado. ¿O no? Aquí usted no está viendo con suero aquí incorporado, no, yo estoy bien. Y épocas difíciles hemos atravesado. ¿Por qué? Porque Dios nos libró de los temores y nos libró de las angustias. ¿A quién? A este pobre que clamó. Por eso en lo único que yo me glorío es en el Señor. Yo no saco a esbozar mis éxitos, mis grandes hazañas, sino lo único es que tu misericordia que me respalde todos los días es suficiente. Y en eso Dios actúa. Busqué y Él me oyó y me libró. Y miren lo que viene al final. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ya David pasa de una experiencia diciendo, bueno, ustedes pensarán que eso es solamente conmigo porque soy David, ungido para ser rey de Israel, y entonces esto es solamente los iluminados como yo. ¿Recuerda que hay gente que le dice eso a uno? Mire, es que esto no es para todo el mundo, esto es para unos pocos iluminados y usted no forma parte de eso. Algunas religiones proclaman 144,000 salvos, todos los demás de malas. ¿Y quiénes son los 144,000? Entonces uno tiene que decir, yo soy uno de esos. Ninguno de los que proclaman que solamente 144,000 se salvan dicen, y yo no soy de esos. Ahora, si yo fuera de esos, dejaría de hablar. Porque se amenaza, si mote noto, a lo mejor el que sale por el lado soy yo o no. Con los que estamos suficientes. ¿Saben? Dios quiere que todo el mundo tenga oportunidad. Él no tiene unos cuantos seleccionados para esto. Cuidado. La gente, no, es que ya Dios seleccionó los que han de ser salvos. No, Él quiere que todos sean salvos.
Él quiere que todos sean libres, Él quiere que todos sean prósperos, Él quiere que todos vivan de acuerdo a su propósito. Él quiere que todos, pero pues cada cual tiene que tomar la decisión. Los que miraron a Él fueron alumbrados, los que escogieron ese camino encontraron respuesta. Ese pasaje alude a una historia por allá en el Antiguo Testamento, cuando unas serpientes en el desierto mordían mortalmente a los judíos. Y entonces Moisés fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, nos metimos en un lío, hay una cantidad de serpientes ardientes aquí que están matando a la gente y se está muriendo, obviamente por consecuencias de su desobediencia. Y el Señor le dice: ponga una serpiente de bronce bien alto en el campamento, y todo aquel que sea mordido que mire la serpiente y es curado milagrosamente. Hoy día están buscando la serpiente, porque sucedió, la gente era mordida y la gente nomás tenía que mirar la serpiente y se curaba. Porque Dios había dicho: esa es la forma en que yo les voy a sanar a ustedes ahora. Usted pidió, yo le doy una respuesta. Mire la serpiente. Los que miraron a Él fueron curados. Por eso aquí viene David diciendo: los que a Él miraron no fueron avergonzados. Los que a Él miraron encontraron respuesta. Por eso nuestra invitación a la gente, ¿cuál es? Mire al Señor. Mírelo, pero no simplemente pase la vista por el Señor, sino obsérvelo. Deleítese mirando cada día cómo es Dios, conózcalo a través de la Biblia, y usted dice: engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre, conozca a Dios. Yo no le pido que usted crea en Dios, al menos al comienzo. Yo le pido es que conozca a Dios, porque cuando usted le conoce, lo normal que va a suceder es que usted confíe en Él. Pero ¿cómo le voy a decir crea en el Señor si usted no lo conoce? Eso es como decirle crea en Ardila Lule, le va a solucionar sus problemas económicos. Pues sí, él tiene plata y puede hacerlo, pero no le interesa para nada ni su vida ni mi vida. Entonces, ¿de qué me sirve que él tenga plata? Si usted no conoce a Dios, le queda muy complicado creer. Si conoce a Dios, va teniendo facilidad para desarrollar su fe en Él. ¿Sabe qué dijo Jesús que iba a suceder al final de los tiempos? Y lo estamos oyendo todos los días en las noticias. ¿Se va a acabar el agua? No, eso no dijo Jesús. Jesús no dijo: pilas, a ver Juan, deje de gastarse el agua ahí bautizando a la gente porque esto se va a acabar. Eso no dijo que el agua se iba a acabar. Se va a acabar los recursos no renovables, el petróleo y otros como esos, fuente de energía. ¿Esa va a ser la crisis del futuro? No. ¿Sabe cuál va a ser la crisis del futuro? La fe. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: el día que yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Eso dijo Jesús. Estaba diciendo: oiga, la cosa es complicadita, porque como yo digo vengo pronto, pero son 2000 años hasta ahora, 2017, y no sabemos cuánto falta. ¿Hallaré fe en la tierra? O sea que lo que se va a ir escaseando, al límite mínimo, ¿sabe qué va a ser? La fe. Pregúntele a la gente, o esa semana si puede, pregúntele: ¿cómo se siente usted en la confianza? ¿Y qué le va a responder? Yo no confío ni en mi mamá. ¿O no? ¿Ya la gente no cree en nadie? Le pregunto a usted: ¿en quién cree usted? Porque a veces uno dice: y hasta trabajo tengo para confiar en el Señor, me cuesta. Claro, todos vivimos eso, pero en la medida en que le conocemos, nuestra fe se robustece. Lo único que nos va a mantener hasta el final va a ser la fe. Por eso estaba hablando David de eso. Cuando yo, en medio de mis angustias, decidí alabar a Dios y empecé a engrandecerlo con otros, esto me llevó a que experimentara efectivamente que Dios está conmigo y me va a sacar adelante. Todo aquel que a Él miró no fue avergonzado. Eso se lo puedo garantizar bíblicamente. Todo aquel que confía en el Señor nunca será avergonzado. El Señor siempre responderá. Y concluyamos. Versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos ángeles hay? Una buena pregunta. No se desgaste respondiéndola. Mire, una de las grandes inquietudes de la iglesia ha sido esa siempre. ¿Cuántos ángeles hay? Se habla de millares, de millares, de millares, de millares.
Hasta los teólogos se han preguntado, ¿y cuántos podrían caber en la cabeza de un alfiler? Es una pregunta demasiado importante, pues. El día que descubramos cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, la vida de uno se transforma. A veces nosotros andamos en unas... Mire, hay tantos ángeles que Jesús le dijo a quien le estaba condenando, si yo quisiera, pidiera una legión de ángeles. ¿Cuántos? 100, una legión. Y me sacarían de aquí ya. Así que no se me ponga de bravucón diciendo, es que yo tengo potestad para condenarte o para liberarte. No, tú no tienes potestad si no la recibieras del cielo, ¿recuerda? Porque si yo quisiera, yo pediría una legión de ángeles. Ángeles son muchos, pero perdón, el versículo 7 ¿qué dice? El ángel de Jehová. Es que se equivocó el redactor. Tenía que haber dicho, los ángeles de Dios acampan. Váyase por allá a la historia del profeta Eliseo en una ciudad llamada Dotán. ¿Recuerda cuando Eliseo le descubría los planes a los enemigos de Israel? O sea, los enemigos en su sala de crisis, se llama militarmente hablando sala de crisis. Ellos están allí, están planeando dónde sale el enemigo, cuál es la estrategia, y obviamente todo tiene que ser secreto porque nadie lo puede conocer, si no, de pronto la estrategia no va a funcionar. Entonces en secreto ahí en sala de crisis deciden la acción. Pero cuando llegaban a ejecutar esa acción, ya Israel estaba preparado para defenderse. ¿Y cómo supieron estos? Y entonces volvían a venir. No, esa gente ya estaba lista, volvamos. Revisen que no haya micrófonos, y todo el mundo revisaba y no, hagámosle. Hablemos más pasito, de pronto es que hablamos muy duro. La siguiente estrategia. Y salían y otra vez Israel. Entonces ya el rey dijo, no, aquí tiene que haber un cartel del sapo, aquí tiene que haber uno infiltrado. ¿Cuál es? No hay ninguno. Alguno se atrevió a decirle, ¿sabe cuál es el problema? Que allá en Israel hay un profeta que Dios le cuenta todo lo que usted dice aquí, se lo cuenta a él, para que le diga al rey de Israel que se prepare. ¿Es posible? Sí. Porque la red de inteligencia que Dios tiene, ¿o no? La red de inteligencia que Dios maneja, por eso consúltelo. Él conoce todos los secretos de este mundo. Y él le decía, mire, dígale al rey que vienen por el norte, por el sur. Entonces, ¿qué dijeron? Si el problema es ese profeta, pues matemos al profeta. Y fueron y rodearon la ciudad de Dotán, un ejército rodeando toda una ciudad. Y el objetivo es, no puede salir con vida el profeta Eliseo. Y se levanta esa mañana y dice, engrandecer, un ejército alrededor. Y va corriendo el siervo, le dice, Eliseo, nos mataron. ¿Cuál que nos mataron? Sí, hay un ejército alrededor de nosotros, nos sitiaron, de aquí no salimos vivos. Y entonces bendijeron su pistola y dijeron, fue un placer haberte acompañado en el servicio, y salieron. ¿Recuerda las películas que siempre termina, no sabe qué? Eliseo dijo, déjeme baño, dijo. No, pero es que la cosa es, déjeme baño. Y se bañó, se arregló y salió. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero no ve el ejército, Eliseo, sí lo veo, pero usted no ve los ángeles que hay entre ese ejército y nosotros. ¿Ángeles? ¿Usted está chiflado? ¿Qué le dieron al desayuno? No, espere un momentico. Señor, ábrele los ojos. Y entonces el siervo, algo pasó, y empezó a ver que entre el ejército allá y ellos había un ejército de ángeles rodeándoles. Y usted, pues, ¿quiere saber cómo termina? Lo espero de hoy en 8 días. No, puede leerlo en la Biblia. Salieron de ahí airosos, porque había una legión de ángeles. ¿Quién sabe cuántos más había ahí alrededor de ellos? ¿Y qué dice la Biblia de los que en él confiaron? Dios manda un ángel. Aquí hablan los que les gusta hablar de angelología hoy día diciendo, si ve, cada uno tiene un ángel. No, aquí habla de uno en común para todos. ¿Sabe cómo se aplica doctrinal y teológicamente este término, el ángel de Jehová, en la Biblia? Aquí literalmente estamos hablando en el Antiguo Testamento. Aquí literalmente este término, el ángel de Jehová, se aplica de forma singular a Jesús mismo. El que está ahí es Jesús, el ángel de Jehová. Claro, hay muchos más ángeles,
Pero ese que no solamente nació y ahí comenzó su existencia con María, sino que siempre fue desde el principio llamado Jesús, una de las formas en que Él se manifiesta en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. Y mi pregunta es, ¿a quién tiene usted en su corazón? ¿A quién le invitaron a usted que recibiera en su corazón? ¿No fue a Jesús? Usted tiene al ángel de Dios en su corazón, y el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no está solo. Usted, si tiene a Cristo en su corazón, usted no está solo. El ángel está acampando, no vino a visitarlo. Él acampa. ¿Sabe qué significa acampar? Poner carpas. Acampar es eso. Es hacer habitación juntamente con, está viviendo con usted, no se va a ir, le dará la victoria, usted nunca va a estar solo, sola. Eso es, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, no importa lo que venga. Por eso miramos el futuro con expectativa gloriosa, no con temor ni con angustia. Van a venir muchas cosas, pero mientras el ángel de Dios esté conmigo, ¿qué temeré? Ahora, fuera de eso, el ángel de Jehová, Jesús mismo con nosotros, y fuera de eso el Salmo 91 dice, y mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Fuera de eso hay muchos ángeles, y perdónenme, los que les gusta la angeología, estudienla bíblicamente. No a través de las emisoras de radio después de las 12 de la noche, porque los programas no lo escuchan sino los noctámbulos. La angeología, usted tiene su ángel, dígame el día en que nació, la hora en que nació, y yo le digo qué ángel. Uy, usted sabe más que Dios, pues. Porque en la Biblia nunca se habla de eso. Sí se habla de ángeles que están para el servicio nuestro, pero solamente los manda el Señor. Hoy día le dicen a usted, no, ordénele a su ángel que, si usted le ordenara a los ángeles que hicieran, los ángeles se le van a reír, porque le van a decir, mire, al único que nosotros le obedecemos es a Dios. ¿Qué tal los ángeles corriéndonos nosotros con todo lo que le pedimos? No, ellos hacen caso de lo que Dios les dice. Sí existen, y son millones. Pero hay uno en especial que habita en su corazón y acampa y le defenderá siempre. Por eso nos queda solamente un último versículo. Gustad y ved qué es bueno, Señor. ¿Sabe qué? Esta es una invitación abierta. ¿Quiere usted disfrutar de esto? Venga, guste y vea. A mí me gusta ir a los centros comerciales por ahí a las 10 de la mañana, a los almacenes como Carulla, El Éxito, esas cosas, porque es la hora de las promociones, ¿o no? Cuando usted esté llevado del bulto y no tenga ni para almorzar, váyase por ahí a las 10 de la mañana y recorra los pasillos, y ahí está la degustación, y usted hágase el interesado, ¿y este producto de qué lo hacen? Y pregunte, al menos pregunte, y usted come, y en el siguiente pasillo le van con qué bajar eso, ¿o no? Es una realidad. La gente muere de hambre porque quiere. Opciones siempre existen. Pero lo que estamos diciendo es una degustación para que luego compre. Dios le da prueba para que usted luego demande. Mire, pruebe, guste, deguste de Dios y vea. No nos crea lo que le estamos diciendo, no nos crea. Pero vaya y pruébelo con el Señor. Y si resulta, quédese con el Señor. Porque gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. ¿Quiere ser bien feliz en esta vida? Enfrentar este futuro con todas estas imágenes. Pónganos las primeras que son las más aterradoras. ¿Quiere usted disfrutar el futuro con confianza? Perdón, no cámbiela más bien. No, esa tampoco, menos. Mejor dicho, apague eso. ¿O no? ¿Usted quiere enfrentar todo esto con esperanza y fe? Confía en el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Entréguele su vida a Cristo y confía en Él para el futuro. Vamos a terminar, vamos a orar. De hoy en 8 días continuamos nuestro tema. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias y te bendecimos por esta tarde, este tiempo que nos regalas, este lugar en el que podemos estar reunidos. Gracias te damos por tu palabra, porque siempre será palabra que tiene mucho que decir y nosotros de ella mucho que aprender. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque así como todos los temas que hasta este mes hemos estudiado en este año nos han servido para este diario vivir que nos llamas a tener,
este tiempo te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas tener fe y esperanza a través de tu palabra para el futuro. Tú conoces la condición individual, familiar de cada uno de nosotros y nuestro entorno. Tú conoces cuáles son nuestros problemas, necesidades. Tú conoces cuáles son nuestros desafíos. Tú conoces los temores y las angustias que tenemos, que muchas veces nos han esclavizado. No podemos librarnos de ellos o ellas. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes respuesta para eso. Porque tu palabra dice que los que confían en ti son dichosos. Que tú envías tu ángel que proteges y guardas, que defiendes. Por eso podemos en todo tiempo alabar al Señor. En todo tiempo podemos cantar a su nombre. Y seguramente muchos se nos van a unir, lo oirán los mansos y se alegrarán, y vendrán muchos y engrandeceremos juntos al Señor a una sola voz. Yo le invito a eso. Y yo me ofrezco para acompañarle a usted en eso. Yo quiero unir mi voz a su voz para decir: engrandezcamos juntos al Señor y alabemos aún a su nombre. Proclamemos que Dios es bueno, grande, misericordioso, que podemos ver el futuro con una gran expectativa de bendición, que sabemos que las circunstancias son difíciles y van a ser más, pero nosotros en el Señor tenemos confianza y queremos ayudar a otros para que obtengan conocimiento de Dios y asimismo desarrollen su propia confianza en el Señor. Dios del cielo, gracias te damos, porque no hay nada que sea imposible para ti. Tú eres el Dios todopoderoso y puedes hacer para cumplir tus propósitos y llevar a cabo tu voluntad lo que sea necesario hacer. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que tomes el control de nuestras vidas, que seas tú ese ángel de Jehová, Jesús, que controlas, diriges, que guardas, que acampas, que nos defiendes. En el nombre de Jesús declaramos lo que la palabra de Dios dice: nada falta a los que en Él confían, no serán avergonzados. El Señor sacará a luz la justicia cuando se ha hecho injusticia. El Señor mostrará la sanidad cuando hay enfermedad. El Señor traerá provisión cuando hay escasez. El Señor es nuestra respuesta a todas nuestras necesidades. Permítenos cada día de esta semana que vamos a comenzar recordarlo, no olvidarlo. Cuando nuestras emociones quieran tomar el control, permítenos recordar la fe. La fe tiene que controlar sobre las emociones. No vamos a negar lo que muchas veces sentimos. Cuando las cosas no se dan como quisiéramos, como las hemos presupuestado, nos sentimos frustrados, que los esfuerzos fueron en vano y pensamos que no vale la pena en la vida tratar y esforzarse. Pero no nos dejamos llevar por esos pensamientos, sino te decimos: Señor, tú dices que todo en tu tiempo es perfecto. Así que seguimos insistiendo y seguimos haciendo, y cuando llegue el momento seguramente estaremos listos y preparados. No habrá una segunda oportunidad porque no se necesitará. Estaremos atentos a asumir, a hacer, a realizar, Señor. Bendícenos a todos, nos animamos unos a otros. Tu palabra dice que nos reunimos para eso, para animarnos. Ánimo, en el nombre de Jesús le pido, anímese. No deje que nada ni nadie le robe la oportunidad de vivir una vida intensa. No deje que las circunstancias sean las que determinen. En el nombre de Jesús está su confianza, en el nombre de Jesús su fortaleza. Levántese, póngase sobre sus pies y diga una vez más: lo voy a intentar. Así hayas fallado muchas veces o a las cosas no se hubiesen dado, no importa, levántate una vez más. Así pienses que ya todo lo que había por hacerse se hizo y no te queda nada más por hacer. Dile: Señor, para mí todo se acabó, pero para ti, ¿qué sigue vigente? ¿Qué más hay? Porque si me das un día, una semana, un mes, 10 años, yo quiero seguir siendo vigente. Yo no quiero esperar que me llegue la muerte. Yo quiero, Señor, vivir la vida cada día que me brinda la oportunidad de hacerlo. Encomiende al Señor sus caminos y confíe en Él, y Él hará. Deleítese en el Señor y el Señor concederá los anhelos y los deseos de su corazón. Cantémosle al Señor y démosle las gracias.